Bien, buenas tardes. Estamos muy contentos hoy de presentar este libro Sindicatos, Movimientos Sociales y ONG en el No al ALCA, en su segunda edición, al cumplirse 15 años de esa gesta en la Cumbre Presidencial de las Américas, en la ciudad de Mar del Plata. De los Trabajadores Argentinos, de la CTA, se presentó en noviembre-diciembre de aquel año, que era un momento bastante difícil para la Argentina y para el progresismo y los trabajadores. Acababa de ganar la presidencia Mauricio Macri. En Brasil también estaba gobernando Dilma Rousseff, pero ya estaba en marcha el proceso de impeachment o juicio político, que iba a terminar con su gobierno. Y por eso quizás, si bien hubo una masiva presentación del libro, entre otros en el local de Foetra, aquí en la ciudad de Buenos Aires, me parece que en ese momento no estaban dadas las condiciones para una lectura y un debate más profundo de lo que había sido esa gesta de Mar del Plata que le dijo no al ALCA. Por eso ahora, a 15 años de esa gesta, esta reedición que hace la FETIA, la Federación de Trabajadores de la Industria, la Energía, dentro de la CTA, con el apoyo del Frente Grande y de la Fundación Acción para la Comunidad, nos parece que es un momento oportuno. Hace poquitas semanas que se cumplieron esos 15 años, nos parece, un momento muy oportuno para relanzar con una edición más ampliada este trabajo de investigación. La idea básica, y voy a ser muy breve porque hay varios oradores y exponentes en esta actividad, pero la idea básica, tanto de la primera edición como de esta, fue mostrar que más allá del rol que tuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner, de Lula da Silva, de Hugo Chávez, el empuje que también vino desde Cuba de Fidel Castro, el acompañamiento que tuvieron estos gobiernos de parte de Tabaré Vázquez y de Duarte Frutos de Paraguay, de Uruguay y Paraguay, más allá de todo eso, lo que hubo detrás fue una construcción colectiva de muchos años, donde el rol de los trabajadores y de sus organizaciones fue central. Lo mismo de las organizaciones sociales y ONG que participaron de una larga lucha de más de una década frenando estos acuerdos neoliberales. Quiero decir, el rol de los gobiernos fue clave para decirle no a George Bush cuando vino a Mar del Plata, pero lo que hubo detrás, y eso al menos es lo que quiere mostrar este libro, es una gran movilización social continental, desde Estados Unidos y Canadá inclusive hasta la Argentina en el sur. Y este libro, esta investigación tiene que ver con eso, con recoger testimonios, una suerte de historia oral de esos dirigentes, de muchos de ellos que trabajaron en esa perspectiva, y con la iniciativa que en aquel momento, antes del 2015, tuvo el compañero Pedro Guasiejo, a quien ahora voy a presentar, se intentó mostrar eso, la fuerza sindical social que estuvo detrás de la decisión de los gobiernos, sobre todo del Mercosur, para decirle no al ALCA. Quiero nombrar finalmente a quienes participamos de esta investigación. En el equipo trabajamos, mi nombre es Néstor Restivo como coordinador, pero también Marcela Fernández Vidal, Verónica Rimuli y Federico Bombaumbach en la investigación. Hubo mucho acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Internacionales de aquel momento, de la CTA, que encabezaba Pedro, y también quiero citar a Norma Díaz, Eduardo Menajoski, a Andrés Larigoistía, que colaboraron mucho con la investigación. También agradecemos desde ya a Mario, Melissa, Ariel, Celina, otros compañeros que están detrás de esta actividad de hoy. Y bien, brevemente decirles que en esta segunda edición, además de los testimonios que mencioné, hemos agregado algunas muy importantes. Ya en la primera las había, ¿no? Está el testimonio de Lula da Silva, de Jorge Tayana, de compañeros de la AFL-CIO de Estados Unidos, del sindicalismo canadiense, del sindicalismo de Paraguay, del PIT-CNT, de la CUT de Brasil, por supuesto de la CTA de Argentina, de muchos movimientos sociales, pero en esta segunda edición, que se consigue, después les voy a decir, en forma online, y esperamos algún día tenerla también en papel, como hicimos con la primera, han colaborado, hemos agregado testimonios del expresidente de Bolivia, Evo Morales, de Eduardo Sigal, que está aquí presente también y que en aquel momento, 2005 y los años previos, había tenido un rol muy grande de articulación con la sociedad civil desde la Cancillería argentina. Hemos incorporado también un contexto histórico, una visión que nos ofrece Waldo Ansaldi, uno de los historiadores de la Argentina más
capacitados para hablar de la historia latinoamericana, y también un nuevo contexto de lo que está sucediendo hoy en nuestra región y en la globalización en este 2020 tan difícil que estamos terminando. Quisiera ahora entonces darle la palabra a quienes me acompañan en principio en esta mesa para luego ir pasando y dando lugar a los que ofrecen testimonios en forma de video y de audio que tenemos en esta presentación. Y en principio presentarles entonces a Pedro Guasiesco, actual secretario de Interior de la CTA, en el momento de la cumbre secretario de Relaciones Internacionales. Él también es actualmente presidente del Puerto de La Plata y secretario general de la FETIA. Pedro, por favor. Gracias, Néstor, gracias, compañeras y compañeros. La verdad que, bueno, lo que intentamos hoy con el relanzamiento de nuestro libro en formato electrónico es tratar un poco de mostrar los antecedentes a lo que fue el 5 de diciembre del 2005 en la ciudad de Mar del Plata, donde la región le dijo a Bush que no en la cara. Y esa foto que trasciende, que todo el mundo conoce y que tiene un inmenso valor por todo este presidente que teníamos en ese momento acompañando ese proceso, tiene una historia que le antecede, de lucha, de organizaciones sociales y también de romper algunos paradigmas que había en el movimiento sindical y en el movimiento político. La historia la podemos por ahí dividir en dos partes, ¿no? Una que es la que tiene que ver con nuestro papel como sindicato, como organizaciones sociales, como organizaciones libres del pueblo, y cómo se buscó aglutinar y articular todas estas experiencias para llegar a este gran hecho que se dio ese día. Todo por ahí uno puede hacer un recuento de hacia dónde evolucionó todo este proceso, pero podemos también decir que en 1986, con la creación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, empezó un proceso que acompañaba la apertura democrática en la región. Fue una iniciativa que se tomó para garantizar los procesos de democratización incipiente que había en la región y consolidar algunos donde faltaba, por ejemplo, Paraguay, y situaciones bastante ambivalentes en Chile y en otras regiones de lo que era la influencia de la América del Sur. Esto fue clave porque posibilitó que el movimiento sindical fuera parte y protagonista en un movimiento sindical que también algunos sectores de él tenían una historia no tan clara de compromiso con el orden democrático. Así que este fue un primer punto. Y después, como antecedente a esto, desde el otro lado del mostrador, podríamos decir, tenemos la iniciativa en 1988 de parte de Estados Unidos con Canadá de hacer la unión aduanera o de la unión de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, que mucho tiempo después derivó en el NAFTA, muy poco tiempo después. Ya el 27 de julio de 1990, Bush tiró su iniciativa de tener un área de libre comercio y eso fue realmente lanzado el 26 de marzo de 1991 en Miami, donde ya quedó perfilado la necesidad que tenía Estados Unidos de implementar un área de libre comercio para toda América, en un contexto en el cual el bloque soviético se había desarmado totalmente y era casi de difusión masiva el libro de Fukuyama que la historia se había terminado, que había finalizado. Y era un escenario donde había una potencia hegemónica que era Estados Unidos y de alguna manera planteaba esta discusión. El 1 de enero de 1994 esta cuestión es acompañada por la creación del NAFTA, ahí entre Estados Unidos, Canadá y México. A partir de ahí viene un debate en todo el movimiento sindical, que sería uno de los primeros paradigmas que hubo que revertir, que ante esa situación de la caída del bloque soviético, la hegemonía de Estados Unidos y el fracaso de las experiencias socialdemócratas en Europa, lo que había que hacer para no violentar demasiado la situación política, social y económica en la región por las democracias incipientes que eran débiles. A veces yo he planteado en algunas ocasiones democracia desde el punto de vista electoral, pero condicionada desde el punto de vista económico por las dictaduras militares que la antecedieron. Entonces, ahí en esa cuestión,
la idea del movimiento sindical en ese momento era abrir un capítulo social. Esto generó un gran debate que imposibilitaba por la característica del proceso de la discusión del ALCA, el secreto, la no información, que muy pocas personas supieran de lo que se estaba hablando. Entonces, llevar adelante una posición que implicara abrir un capítulo sociolaboral en la discusión del ALCA era casi un destino al fracaso, un destino a la sumisión, de alguna manera, la rendición del movimiento sindical a ese proyecto hegemónico. Tuvimos condiciones que hicieron que muy poco tiempo después se pudo empezar a impulsar el movimiento sindical el debate de que había que enfrentar esta decisión, que no había espacio para compartir el movimiento sindical con la idea esta del área de libre comercio. Obviamente empezaron a haber antecedentes que se dispararon fundamentalmente en América del Norte. Lo de Seattle, lo de varias experiencias que empujaron a las ONG a tomar partido y algunos sindicatos tibiamente acompañaron, pusieron sobre el centro de la escena que había condiciones para que el movimiento social enfrentara esta decisión. Difícil, de muy difícil probabilidad de éxito, pero que no había otro camino. El otro camino era la desesperanza y la derrota de los pueblos y de los trabajadores ante esta experiencia. Esto continuó y obviamente muy rápidamente después de Seattle del 99, pero aún muy poquito tiempo después, desde el 25 de diciembre del 2000 hasta los primeros días del 2001, se llevó adelante el Foro Social Mundial. Este fue un hecho trascendente que empezó de alguna manera a fortalecer la segunda idea de también otra idea, otro paradigma que daba vuelta, que durante varios años anteriores hubo que discutir mucho en el movimiento sindical, que no había posibilidad de relación entre el movimiento sindical y las organizaciones no gubernamentales, de todo tipo, de las que tenían alguna cuestión que ver con las causas de los pueblos originarios, con las causas de género, con las causas ambientales. O sea, acá había como que todas esas organizaciones eran sospechosas de estar ligadas a alguna actividad que no era la que generalmente se planteaba. El Foro Social Mundial vino a romper este esquema y que de alguna manera impulsó la CUT de Brasil y otras organizaciones a nivel continental, y esto posibilitó un salto de calidad en este proceso. Muy poco tiempo después, en Buenos Aires, el 6 de abril de 2001, hubo una actividad de los ministros de Economía que era una actividad que era secreta. Los ministros de Economía, ni siquiera los presidentes o los primeros ministros, no, eran solamente los ministros de Economía, se reunieron en secreto y a solas en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Ahí se impulsó una formidable movilización que después derivó en todo un proceso de lucha que se fue agilizando y desarrollando con mucha velocidad. Esto es lo que expresa el libro. Esto es lo que recuenta entre sus diferentes actores. Y ahí en eso, un papel clave importante, uno de los prologuistas de la primera edición del libro, que es Keck Jacobson, compañero que estaba en la tarea de la parte internacional de la Central Única de Trabajadores de Brasil, que jugó un papel clave. Un hombre con una open mind, podríamos decir en inglés, una cabeza abierta en castellano, que estuvo dispuesta a traspasar todas estas barreras de paradigma que tenían más que ver con la etapa de la mitad del siglo XX y que no tenían nada que ver con la finalización del siglo XX y principio del siglo XXI. Creo que fue uno de los hombres más esclarecidos y algunos de nosotros, unos cuantos, continuamos y trabajamos en base a sus tesis que claramente planteaba con respecto a la necesidad, a la estrategia de que el movimiento sindical articulara en todo el continente, que era también romper un paradigma con nuestros compañeros que estaban más a la izquierda, que si hacíamos un acuerdo con la AFL-CIO o la central de la CLC de Canadá, estábamos negociando con el Departamento de Estado. Esto fue otra batalla también que hubo que llevarla adelante y que en la cual Keck nos ayudó a resolverla positivamente, en el camino adecuado, que nos llevó al camino de la unidad del movimiento sindical. En Mar del Plata hicimos una actividad en la cual se juntó lo que quedaba de la ORIT,
lo que quedaba la CMT, que era la Central Social Cristiana, y lo de la FCM. Pudimos trabajar en conjunto, todo, para enfrentar al ALCA, el Mar del Plata. También las actividades que se hicieron con todas las organizaciones sociales y temáticas de todo tipo. Fue una movilización tremenda. ¿Por qué también de alguna manera lo poníamos a Evo en ese tema? Porque en ese momento Evo estaba en la calle encabezando la movilización de lo que estaban enfrentando al ALCA y no estaba en los despachos gubernamentales de la negociación, estaba con los sindicatos, con el pueblo, con las ONG. Esta era una parte sumamente importante que creo que también nos devela la incógnita de cómo tenemos que enfrentar una segunda ola de gobierno popular en la región. Álvaro Linera por ahí en algunos artículos habla del tema, pero creo que la clave está en la articulación, en la confluencia de diferentes sectores. No lograron la unidad de la mayoría, inclusive no solo del movimiento popular, nacional, de izquierda, latinoamericano, feminista, sino que tenemos que forjar esa alianza con sectores conservadores, con sectores que por ahí hasta son de la tradicional derecha, pero que no van a alimentar estrategia de crecimiento del fascismo en nuestra región. Esto también tiene antecedente, ¿y por qué lo digo en este momento? Porque en el caso de la Argentina tiene antecedente histórico que no podemos dejar de lado, no podemos desconocerlos. La Argentina enfrentó, inclusive con una élite de derecha, la de lo que se llama la generación del 80, estas políticas expansionistas de Norteamérica en varias oportunidades. La primera fue en 1889, en el Congreso Continental de las Américas que se desarrolló en la ciudad de Washington. En la primera enfrentamiento, los delegados de Argentina, Chile, Brasil, Venezuela y Nicaragua enfrentaron a los delegados de Estados Unidos, limitando la posibilidad de que se avanzara en esa unión aduanera e inclusive que buscaba una moneda única. Fue el primer hecho trascendente que terminó defendiendo los intereses de nuestro país, de la Argentina. Quedó esa posición acompañada por el gobierno de Chile en una segunda votación. Brasil en ese momento, Venezuela y Nicaragua tomaron otra posición, pero dejó sellado en fuego esa marca de que la región siempre iba a defender su autonomía, aún con estos sectores que estaban en la antípoda de nuestro pensamiento en ese momento. Muy pocos años después, en 1906, en el Congreso también Panamericano de Río de Janeiro, se repitió una escena similar y fue un resultado similar. La región defendió su proyecto de autonomía. En el 2005, ya con gobiernos populares de izquierda, con un trabajador en el gobierno como Lula, un Tabaré que representaba un frente amplio en la construcción amplista y de frente popular como lo de Uruguay, con un Evo en la calle, con un Néstor Kirchner que del peronismo venía reconstruyendo esa necesidad de un gobierno nacional y popular, con un Chávez con su revolución bolivariana, de alguna forma signaron este camino y se le pudo en esa foto concluir con un no a Bush en la cara. Todo eso, y también esto se lo debemos a cientos y a cientos de miles y miles de militantes, que hoy creo que hay que recordarlo en la memoria de Kelja Conso, que nos dejó físicamente, pero que continúa en toda nuestra lucha, que es permanente. Libertad a los presos políticos. Gracias. Pedro, bueno, el recuerdo de Carl Jacobsen, quiero decir que Carl fue uno de los autores de uno de los prólogos de la primera edición, el otro fue Roberto Baradel de la CTA, y Carl Jacobsen, que nos dejó hace poquito tiempo físicamente, es uno de los dirigentes de la izquierda brasileña que colaboró muchísimo con este trabajo. Otros han sido y están sus testimonios: Gustavo Codas, Rafael Freire, Luis Dulci, que lo vemos aquí en el Zoom y pronto va a hablar con nosotros. Y también quiero, por lo tanto, pasarle la palabra ahora a un video que nos preparó desde Brasil Mónica Valente. Mónica era en ese momento secretaria subregional de Relaciones Internacionales en el Sindicato de Servicios Públicos de la CUT y actualmente forma parte de la directiva del Partido de los Trabajadores. Este es el video entonces que nos manda para esta presentación la compañera Mónica Valente. Queridos companheiros, queridas companheiras, em primeiro lugar, les quero congratular por essa celebração del No al ALCA a 15 anos de uma resistência vitoriosa. Em primeiro lugar,
devemos sempre lembrar que para a classe trabalhadora e para o povo, quando se unem, é possível derrocar as propostas do neoliberalismo que visam diminuir a democracia e os direitos de los trabalhadores e trabalhadoras e de nossos pueblos. Em segundo lugar, também lembrar-nos de que depois del 2005, el año em que em Mar del Plata logramos derrocar a ALCA, seguiu-se período onde logramos avançar com propostas de integração em América Latina e o Caribe, marcadas por la soberania, por el multilateralismo, por la democracia, por la solidariedade entre nossos países e pueblos. Hoje dia vivimos momento de resistência, pero recordar-nos de nossa vitória em 2005 e depois de nossos avanços, quando muitos de los governos progressistas lograram construir alternativas de integração regional que atendem a las reivindicações e desejos do povo e da classe trabalhadora, é momento muito importante. E quisera, nesta rápida ponência, também homenagear nosso querido Kjeld Jacobsen, que ha falecido há poucos dias e foi secretário de Relações Internacionais de la CUT, de la CUT Brasil, naquele período, e que muitíssimo nos ensinou de la lucha del no al ALCA. Ele sempre nos dizia, quando estávamos em la CUT, sí, é possível vencer al ALCA e é possível construir mundo melhor, com solidariedade, com democracia e soberania em América Latina e o Caribe. Congratulações a ustedes por esta celebração e sempre nos vamos a lembrar de las palavras de nosso querido amigo Kjeld Jacobsen. Gran abrazo. Bien, ahí escuchábamos a Mónica Valente de la directiva del PT, ella era dirigente de la CUT en aquellos años, en esto que contaba también Pedro de la cumbre de Mar del Plata. Ahí recordamos, Pedro, no solo a Evo, sino también a Chávez, ¿no? Gritando al carajo. Chávez participaba tanto de la cumbre presidencial como de la cumbre de los pueblos. Miguel Bonazo, Diego Maradona, Nora Cortiñas, mucha gente movilizándose en la calle para decirle no al ALCA, pero como decíamos, con toda una construcción detrás de muchos años, ¿no? Bueno, a esto se va a referir de alguna manera otro participante de la mesa, Eduardo Sigal. Eduardo es presidente de la Fundación Acción para la Ciudadanía, para la Comunidad, vicepresidente del Frente Grande, y fue funcionario de la Cancillería en aquellos años en todo el tema de integración del Mercosur, y sobre todo un rol muy importante, Eduardo, que fue la articulación con la sociedad civil movilizada también para intentar frenar, como por suerte se logró, el ALCA. Así que, Eduardo, tus palabras, por favor. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Pedro. La verdad, está muy buena la iniciativa. La verdad, la historia se escribe por parte de los pueblos y hay distintas lecturas siempre sobre estos temas. Y me parece que estamos frente a un desafío muy importante, 15 años del ALCA, pero no es un hecho del pasado, es un intento permanente de reverdecer de las grandes potencias, en particular de Estados Unidos, por generar una situación de dependencia de los países, básicamente del continente americano, en función de sus políticas, su desarrollo, su búsqueda de hegemonizar desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, el mundo. Es muy interesante que estemos recordando esto a los 15 años, porque también hay un cambio muy importante en la situación del mundo. Estados Unidos está perdiendo la iniciativa histórica y su rol de principal potencia. China está disputando y yo creo que cuando tengamos los datos de finales del 2020 nos vamos a encontrar que desde el punto de vista del desarrollo China se ha transformado en la principal potencia del mundo. Igual
es muy peligroso el enfoque siempre imperial que reina en las oligarquías, en los grupos dominantes de Estados Unidos, en los grandes grupos económicos, que pretenden siempre disputar, ya sea por la convicción o por la fuerza, la voluntad de los pueblos y sobre todo el ejercicio de su poder. Creo que esta iniciativa que se tomó por parte de la CTA, de la FETIA, bueno, ahora en asociación con la Fundación Acción para la Comunidad, apunta a reconstruir memoria histórica, a que pensemos. Miren, yo lo escuchaba a Néstor, lo escuchaba a Pedro, y seguramente va a ser así en el transcurso del resto de las exposiciones, y me disparan algunas cosas que son comunes, otras cosas que uno no las vivió y no las conocía, y seguramente yo viví cosas que otros no la vivieron. A mí me tocó la rara situación de haber sido un militante político contra el ALCA en la década del 90 hasta el 2003, y en el 2003 pasar a ser el funcionario que en nombre de la República Argentina se sentaba en el Consejo de Negociaciones Comerciales del ALCA a negociar esta situación. Allí me parece que hay cuestiones muy interesantes. Yo voy a tocar algunos aspectos que me parecen enriquecen un enfoque muy fuerte del rol principal que le correspondió a las organizaciones sociales y también políticas, progresistas, de izquierda, nacionales y populares, para enfrentar esa política de dominación. Me parece, miren, que un elemento que es interesante a tener en cuenta. Hasta el 2003, que asumió Néstor Kirchner la presidencia el 25 de mayo del 2003, nosotros teníamos el gobierno de Venezuela, el gobierno bolivariano, que iba a estas reuniones a dar discusión de tipo política ideológica en soledad. Al poco tiempo lo empezó a acompañar Brasil, pero muy poquito tiempo antes de que haya llegado Néstor Kirchner al gobierno en la Argentina. A mí me tocó como primer misión, yo era el encargado de las negociaciones comerciales de América. La primera misión que me toca es ir a una reunión del Consejo de Negociaciones Comerciales del ALCA, la reunión de los ministros del ALCA, donde se hacía en El Salvador, donde un poco nosotros recién habíamos asumido, teníamos una posición de tipo político-ideológica, estábamos vinculados a las organizaciones sociales, sabían qué es lo que opinaban los sectores productivos de la Argentina, básicamente los industriales, porque no es lo mismo, también hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo lo que opinaban algunos sectores del campo de lo que opinaban los sectores de la industria. Los sectores del campo siempre en Argentina, en Brasil, se sienten con un poder particular, con una competitividad particular. Ustedes tengan en cuenta que en Estados Unidos, igual que en Europa, se subsidia el proceso productivo agrícola. En la Argentina, nosotros aplicamos retenciones que le permiten a los gobiernos recaudar dinero para hacer políticas de inclusión, de desarrollo industrial. Son cosas distintas. Pero, ¿qué quiero decir? Hay un pequeño sector concentrado, básicamente oligárquico, del campo, y quienes comercializan esos millones de toneladas que produce el campo, que siempre están a favor de los acuerdos. Lo van a ver con la Unión Europea, lo van a ver como pasó con el ALCA, lo van a ver en otros lugares porque se sienten muy fuertemente competitivos. Ahora, los sectores industriales, los sectores que dan trabajo, los sectores de la pequeña y mediana empresa, los sectores que trabajan y que dan trabajo con un sentido nacional, muchas veces ven peligrar
las fuentes de trabajo. Pero no porque no seamos competitivos, sino porque hay políticas proactivas de estas grandes potencias que apuntan a subvencionar, que apuntan a bajar políticas arancelarias, que apuntan a bajar impuestos para hacerlos competitivos, en este caso, no de Estados Unidos para con América. En realidad, ellos tienen hoy una competencia feroz, fenomenal, descarnada, con China. Esta es su preocupación. Y ya yo diría que Bush padre y sobre todo el periodo de Bush hijo, que es el que le tocó estar aquí en el 2005 en la cumbre que le dijo no al ALCA, ya visualizaban de que la necesidad de la unidad productiva, económica, social, política de América era con el criterio de una unidad para los norteamericanos, para que ellos estén en condiciones de discutir, de disputar, de confrontar con una potencia en el mundo que venía creciendo con un sistema y una concepción totalmente distinta. Yo creo que vale la pena recordar cuando Argentina, a mí me tocó ser protagonista, cuando llegamos a El Salvador, a esa reunión del Consejo de Negociaciones Comerciales, primero teníamos reuniones hacia el interior del Mercosur. Éramos 4 socios en ese momento. Brasil, que estaba gobernado ya por el PT, Uruguay, que en ese momento no tenía gobierno del Frente Amplio, sino era blanco, Paraguay, que tenía un gobierno liberal, y Argentina, que tenía un reciente gobierno de carácter nacional y popular. Discutimos qué posiciones llevar. Yo quiero acá hacer un homenaje y recordar, por eso digo, cada uno tiene su pequeña parte de esta historia, a Luis Felipe Macedo Suárez, un diplomático de carrera de Brasil, que llevaba el mandato del gobierno de Lula, que llevaba el mandato del PT, que no podíamos hacerle el camino llano a esta política de dominación. Y se paró, discutió con nosotros, buscó una alianza que después duró todo el gobierno de Lula y también el de Dilma. Argentina y Brasil tenían que estar de acuerdo para poder enfrentar a la gran potencia del norte y los grandes desequilibrios que producen el capitalismo mundial. Argentina y Brasil tienen un rol fundamental de coincidir, de acordar, de buscar políticas comunes. Por eso, más allá de las circunstancias de gobierno como puede haber tenido la Argentina con Macri o esta circunstancia con Bolsonaro en Brasil, hay intereses de los pueblos que tenemos que hacer valer para sobreponerse al interés de estos grupos concentrados, oligárquicos o autoritarios de nuestros países. Brasil y Argentina se pusieron de acuerdo a regañadientes, nos acompañó, y hay que reconocerlo, pero nos acompañó, mantuvimos la unidad del Mercosur con Uruguay y Paraguay. Gran sorpresa de los venezolanos, que aparecían 4 países del Cono Sur que se enfrentaban a esta política. Y muy interesante, empezamos a tener un diálogo con Venezuela para empezar a diseñar no solamente una política en ese Consejo de Negociaciones Comerciales, sino cómo ir desarrollando este proceso a lo largo y ancho del tiempo. Yo también quiero decir que había otro bloque, porque había un bloque, y hay que tener en cuenta que había un bloque, que no era solamente Estados Unidos, sino que Chile era funcional a ese bloque y actuaba decididamente con ese bloque. Colombia era funcional y actuaba decididamente con ese bloque. México en ese momento actuaba con ese bloque. Entonces, me parece que estas cuestiones también conviene tenerlas en la memoria histórica, porque los pueblos se enfrentaban, pero los gobiernos hacían una política que iba en contra de los intereses de las mayorías populares. Miren, otro elemento que quisiera plantear muy brevemente es cómo habrán sido de turbias estas negociaciones, que buena parte de los documentos eran secretos y cifrados. No se podían conocer.
no se podían dar a conocer a los medios de comunicación, que supuestamente ellos son tan respetuosos de la libertad. No se le ni qué hablar de dársela a conocer a las organizaciones sociales. No se le podían dar a conocer a los partidos políticos. Eran negociaciones entre estados secretas. Es más, no sé, ya han pasado los 10 años que exige, no sé cuánto de esto se publicitó. No sé cuánto de esto se transparentó. No sé cuánto de esto. ¿Por qué? Porque básicamente se generaba una política de dependencia en materia de, no solo de bienes, porque uno piensa a veces en las cuestiones de los bienes materiales, lo que se vende, lo que cada país vende. Servicios, era entregarle a los grandes grupos concentrados las comunicaciones, la telefonía, internet, era perder soberanía en estas cuestiones. Lo mismo pasaba con las compras gubernamentales. Las compras gubernamentales son las compras más importantes que realiza cualquier país. Entonces, si vos no tenés una prioridad nacional, si vos ponés en pie de igualdad en la competencia a empresas de Estados Unidos, era muy probable que un conjunto de empresas argentinas, en este caso lo mismo hubiera pasado en Brasil o en otros países, perdían en cuanto a competitividad porque ellos subsidiaban para justamente destruir nuestro sistema productivo. Entonces, me parece que ahí es lo trascendente de este libro y de recordar lo del No al ALCA. Hubo un pueblo latinoamericano con una expresión particular en la Argentina que se movilizó porque entendió el mensaje de que era importante estar unidos, los latinoamericanos, pero que los norteamericanos venían a seguir usufructuando de nuestras riquezas, a expoliar nuestras economías, a enriquecerse a costa de la pobreza de nuestros pueblos. Eso hizo que desde el gobierno también cambiemos la lógica. Ya no eran las organizaciones de tercer grado, como se planteaba al principio en la reglamentación del ALCA, que tenían que funcionar para consultarle, entre comillas, a la sociedad civil. Nosotros lo abrimos, se armó el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil en la Cancillería, llegaron a participar 1.300 organizaciones, 20 y pico de comisiones y equipos de trabajo, movilizaciones permanentes y una interrelación entre la política, la sociedad, la diplomacia, que condicionaba las propias vacilaciones que muchas veces la diplomacia tenía. La diplomacia, si encuentra un intersticio donde la política no le aplica la decisión, termina imponiéndose y arrastrándonos en ese sentido. Bueno, amigos, amigas, la verdad que el rol de las organizaciones sociales, de la CTA en particular, de Pedro, de la FETIA, en esta etapa ha sido muy importante. Por eso me parece bueno que reivindiquemos esta parte de la historia. Y esto nos permitió que haya protagonismo el día 5 de noviembre del 2005 en las calles. Mar del Plata era un hervidero. Nosotros discutíamos adentro del hotel porque me tocaba estar allí. Tratábamos de generar consenso, tratábamos de generar mayorías, tratábamos de generar una voluntad de enfrentar esta política de dominación. Pero la verdad, hubo un factor decisivo, que fue las decenas y decenas de miles de argentinos y latinoamericanos que se movieron ese día, los años previos, y que nos permitieron cantar a coro el ALCA nunca más, como dijo Chávez, el ALCA al carajo, reencontrarnos entre nosotros mismos, repensarnos a nosotros mismos y pensar que tenemos que construir una unidad latinoamericana sin hegemonismos, sin dominación, sin prepotencias, sino de articulación, de complementación y que tenga básicamente al hombre, a la mujer, al pueblo como principal protagonista y destinatario de esas políticas.
Bien, bien, Eduardo, muchísimas gracias. El rol de la Cancillería y en un gobierno, claro, como el de Néstor Kirchner, también fue un factor relevante. Como decimos, el libro privilegia la mirada de los sindicatos y el movimiento social, pero está claro que sin funcionarios que llevaran adelante esa voz era difícil parar esto. Vamos a escuchar ahora la voz del Uruguay. En el libro tenemos un testimonio de Álvaro Padrón, un dirigente del Frente Amplio, muy comprometido en esos años, fue asesor luego del presidente Pepe Mujica, pero para esta oportunidad, para esta presentación, tenemos un testimonio muy valioso que es el del actual presidente del PIT-CNT, la Central Obrera Uruguaya. Él es Fernando Pereira, es un dirigente histórico de los docentes uruguayos y actualmente preside, como digo, la Central Uruguaya Obrera, el PIT-CNT. Así que vamos a escuchar el testimonio de Fernando Pereira. A 15 años de la decisión de varios gobiernos de oponerse al ALCA, el movimiento sindical uruguayo recuerda ese evento como una actitud valiente y acertada en dirección de generar las mejores condiciones para los países de América Latina y para intentar generar los mayores niveles de igualdad social. Este tiempo de lucha, de esperanza, de posiciones firmes de distintos presidentes de América Latina evitó que se firmara ese acuerdo que obviamente desde nuestro punto de vista afectaría a la vida y las circunstancias de los habitantes de nuestra América Latina. En este tiempo el movimiento sindical muchas veces ha recordado ese no al ALCA, en el Uruguay particularmente en cada acción ha estado presente, tanto a nivel del secretario de Internacionales como de los distintos dirigentes del PIT-CNT, y recordarlo significa recordar los posicionamientos que evitaron que diversas políticas fueran en dirección a la desigualdad social, a la falta de equilibrios, a la necesidad, a la falta de justicia social, de desarrollo productivo de las naciones. Entonces, un día como hoy, pero hace 15 años, los pueblos de América Latina y los gobiernos de América Latina le dijeron no al ALCA. Bien, entonces teníamos la palabra del compañero Fernando Pereira, a quien le agradecemos mucho, presidente del PIT-CNT. Entre otras personas nos están escuchando y le agradecemos el acompañamiento a Mario Seco, presidente del Frente Grande, que va a hablar en algún momento seguramente, Carlos Raimundi, también de este mismo espacio político, embajador argentino actualmente en la Organización de Estados Americanos, el compañero Luis Dulci, del PT, que va a hablar también en breve. Y tenemos también la presencia en el Zoom, y le pedimos que tome la palabra Ariel Basteiro. Ariel fue embajador de la Argentina en Bolivia, es actualmente el presidente de Astilleros Río Santiago y es secretario de Relaciones Internacionales de la FETIA. Gracias a él conseguimos también para la segunda edición el testimonio de Evo Morales, y bueno, está presente en esta actividad y te pedimos, Ariel, que des tus palabras de tu testimonio que brindaste para el libro No al ALCA a 15 años de una resistencia victoriosa. Bueno, gracias Néstor. Ante todo, buenas tardes para todas las compañeras, para todos los compañeros. Un gusto estar participando de esta presentación y recordando estos 15 años cumplidos hace apenas algunas semanas atrás, estos 15 años del No al ALCA, de aquellas jornadas vividas en Mar del Plata, donde creo que comenzó un proceso superador para América Latina. Si hablamos de una década ganada en la región, si hablamos de gobiernos progresistas en la región, creo que el puntapié inicial, lo que termina consolidando ese proceso, ese camino, fue justamente Mar del Plata, fue aquel noviembre del 2005 en Mar del Plata, que habilita y genera y permite que no tan solo ya en Brasil, en Venezuela o en Argentina, donde habíamos logrado gobiernos cercanos o nuestros a los intereses de la gente, a los intereses del pueblo, sino que hizo también que muchos otros países, los procesos políticos en muchos otros países, se profundizaran, se aceleraran, y por eso seguramente después llegó Evo, por eso después llegó Correa, Lugo y Bachelet, y un proceso que creo que fue lo mejor que le pasó a Latinoamérica en sus 200 años de historia. Quizás solo comparable con la lucha por la independencia, donde habían coincidido
en tiempo y espacio en los diferentes países, también grandes hombres, grandes dirigentes, grandes referencias, que tenían todos, coincidían en un intento de buscar la libertad. Aquí, en el 2005, en este proceso que se iniciaba, volvieron a coincidir hombres en un mismo tiempo y espacio que también reivindicaban la soberanía y la independencia de nuestros países para construir el proceso político que se nos ocurriera a los pueblos, que se le ocurrieran a nuestros presidentes sin tener el beneplácito de ningún departamento de Estado. Yo ante todo quiero marcarle, en esto estuvimos trabajando durante todo el día de hoy, de ayer, toda la semana, para poder garantizar un mensaje de Evo, poder tener el testimonio de Evo. Recién por última vez, después de haber hablado ayer con él, de pedirle que se conectase, me aclaró que quizás iba a estar en camino, iba a estar en ruta, que no sabía, que iba a ver si podía mandar un mensaje por las dudas, pero que lo veía difícil, pero que iba a hacer todo lo posible para conectarse y poder estar con un testimonio también estando presente, no tan solo en este Zoom, sino fundamentalmente como estuvo presente en el libro, en un reportaje, una entrevista que pudo hacerle Néstor, ya en los últimos días en los que Evo estuvo en Buenos Aires, antes del triunfo. Fue antes del triunfo, ¿no, Néstor? Sí. Fue justito antes del triunfo y Sí, correcto. ya se volvió para Bolivia. Así que es un testimonio muy fresco, muy reciente, que también muestra la visión del propio Evo. Evo me pidió, estuvimos viendo la posibilidad incluso de hacer una conexión, como está en plena ruta, las comunicaciones a veces en alguna zona de Bolivia, Evo está yendo hacia el Chapare, hacia el trópico cochabambino, una zona muy agreste, donde a veces las comunicaciones son muy difíciles, y vamos a intentar sacarlo con un audio en directo, pero las recomendaciones técnicas de todos los que entienden del tema plantearon que no se iba a escuchar, que no iba a ser necesario. De todos modos, dejó el saludo, el acompañamiento y la gratitud a dejar un testimonio de esta categoría en el libro, de No al ALCA, y fundamentalmente también plantear que sigamos peleando, que sigamos luchando, que hay que volver a reinstalar en América Latina un escenario como el que tuvimos o empezamos a construir allá por el 2003, por el 2005, con la llegada de Chávez, con la llegada de Lula, con la llegada de Néstor a la Argentina. Hoy hay otro proceso totalmente diferente, hay la posibilidad de restablecer gobiernos populares en la región. Hicimos el primer pasito en Argentina el año pasado, confirmó y reforzó Bolivia en su elección de octubre, y bueno, y ahora vendrá, bueno, recapituló y tuvo la posibilidad de volver a renovar el apoyo y el vínculo, el PSUV en Venezuela, y ahora viene Ecuador, y seguramente a partir de ahí también confío en que el proceso se extenderá por toda América Latina. Yo, para ser breve y recordar en parte aquellos días, yo siempre planteo, había habido una pelea, una lucha muy fuerte del pueblo, de los pueblos de Latinoamérica, en esta búsqueda de independencia, de plantarse ante el imperio, de no aceptar el proceso que quería Bush en aquel momento, que era el mercado de libre comercio aquí en la región, donde obviamente el único favorecido iban a ser las economías de Estados Unidos y nada para nuestros países. Hubo un pueblo que peleó, hubo una lucha muy fuerte. Si Néstor, si Lula, si Chávez pudieron tramar y tejer esa alianza ahí mismo en Mar del Plata, es porque había un pueblo que estaba alzado, que estaba peleando, que estaba parado. Ahora, no hubiésemos logrado bajo ningún punto de vista, los pueblos por sí mismos, ningún avance más allá de lo que siempre estuvimos acostumbrados y siempre peleamos durante toda la década del 90 resistiendo al neoliberalismo. No hubiésemos pasado de esa resistencia si también no hubiese coincidido que teníamos de presidente a Néstor, que estaba de presidente Lula, que estaba Chávez gobernando Venezuela. Fue una conjunción
de una fuerza que venía de abajo con una conducción muy clara, muy precisa, que sabía cómo, aparte de eso, que era lo más difícil, cómo confrontar con el imperio. Era la primera vez en cientos de años que nuestros países confrontaban contra el imperio y en esa disputa se la ganamos. Y miren si nos fue bien que ese proceso duró 12, 14 años. Estábamos en el 2005, por lo menos 10 años, 12 años, hubo total autonomía e independencia en nuestros países. Yo recuerdo, yo era secretario general del gremio aeronáutico, era secretario de la Acción Social de la CTA, de la Mesa Nacional de la CTA, como miembro fundador también, y era diputado nacional. Así que conjugando esas tres representaciones, había varias maneras de irse a Mar del Plata. Elegí la que en algún momento, vamos a hablar claro, muchos entendían que no era lo políticamente correcto ir en ese tren. De hecho, recuerdo, era parte de un bloque de 6, 8 diputados del Partido Socialista, fui el único que me subí a ese tren porque teóricamente no era políticamente correcto. Y ese tren quedó en la historia porque también en ese tren coincidieron figuras de una grandeza y de un empuje y de una presencia popular muy fuerte, empezando por Diego Maradona, que tengo que recordar y tengo que decirlo, no había estación saliendo de Constitución. Creo que el tren habrá parado unas 15 veces antes de llegar a Mar del Plata, en todos los pueblitos que está a la vera de la Ruta 2 y en todos los pueblos 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, las estaciones llenas, cientos, miles de personas en las estaciones para, yo creo fundamentalmente, no vernos a nosotros, sino para saludar a Diego, que también venía de un proceso donde Diego empezó a pararse más claramente, políticamente mucho más claro de lo que lo venía haciendo siempre. Pero en ese tren también, aparte de periodistas, de otras figuras, venía Evo Morales. Un Evo Morales que prácticamente era un desconocido. Habíamos tenido la posibilidad en algún momento en la CTA de tener algún encuentro con él, pero Evo se sabía que podía ganar la elección, nunca que iba a lograr la mayoría suficiente como para llegar a la presidencia, con lo cual era una buena propuesta que no iba a tener éxito electoral. Nadie imaginaba en ese tren que un mes después Evo sacara el 53% de los votos y se convirtiera en el primer presidente indígena de Bolivia y con ello también ayudaba a fomentar y a cambiar la historia. Y ese tren que llega, veía en el libro, en la L, recuerdo estar marchando abajo de esa bandera, con la cara de Chávez, con la cara de Fidel, de Tabaré, de Lula y de Néstor. Esa bandera que fue emblemática, que se vio por todo Mar del Plata, que detrás de ella se encolumnaron cientos y miles de trabajadores, que llegamos al estadio de Mar del Plata, el estadio mundialista, para tener también un acto, se recuerdan ustedes, una lluvia, una tormenta impresionante, y llegamos al estadio con un sol y con un día brillante que mostraba un poco el inicio de un nuevo aclarecer para Argentina, para América Latina, para los pueblos, para nuestros pueblos. Todo ese proceso llevó y permitió también que casi por ese motivo generara una relación muy estrecha con Evo, que después tuvo la coincidencia de haber coincidido con mi embajada en Bolivia durante los últimos años de su gobierno, y que, bueno, todo esto hace que hoy nuevamente con el MAS en el gobierno de Bolivia y fundamentalmente con un proceso político que tenemos que ayudar a construir, empecemos a generar desde nuestra presencia como sindicatos, como trabajadores, pero también como pueblo, como dirigentes gremiales, un camino de esclarecimiento y de crecimiento de los sectores populares. Dimos un primer paso en Argentina, dio un primer paso Bolivia, y yo estoy convencido que más allá de Venezuela, en poco tiempo recuperaremos Brasil
para también la felicidad de sus pueblos, y vendrá Ecuador, y por qué no Paraguay, y por qué no nuevamente en Chile un gobierno progresista, por lo menos con una constitución que va a generar un cambio tan profundo en la política chilena que traerá consecuencias favorables para sumarse a este proceso de independencia, más allá de los uruguayos y en algún momento hasta de Colombia, ¿no? Ganándola para la causa popular. Así que nada más, quiero agradecer y felicitar a Néstor, a Pedro, que fueron los fundantes, los que movilizaron este proyecto, obviamente a Eduardo y a todos los que trabajaron en el libro. Nada más y gracias. Gracias Ariel. Y bueno, si por razones técnicas no tendremos a Evo, sí ya anunciamos que tenemos un mensaje del expresidente Lula da Silva como cierre, así que les pedimos que se queden. Y veo que está también Luis Dulci, a quien enseguidita le vamos a dar la palabra, pero primero queremos presentar un video cortito que envió también para esta presentación otro de los participantes del libro, el ex canciller argentino Jorge Tayana, actual senador. En aquellos años de Mar del Plata, Tayana era vicecanciller y también fue una de las figuras en las que delegó Néstor Kirchner la negociación en la cumbre de Mar del Plata. Así que escuchamos el testimonio de Jorge Tayana y después le vamos a pedir al compañero Luis Dulci, que está desde Brasil, que ofrezca su propio testimonio desde el Partido de los Trabajadores. Quiero hacer llegar un saludo a Néstor Restivo y a todas las compañeras y compañeros de la CTA que recuerdan con un libro estos 15 años del no al ALCA. Y quiero referirme muy brevemente a aquella gesta en donde los latinoamericanos decidimos, con un fuerte apoyo de Néstor Kirchner, de Lula, de Tabaré Vázquez y de Nicanor Duarte y de Hugo Chávez, decirle no a una integración subordinada a los Estados Unidos. En aquel entonces vimos que ese mundo unipolar iba a transformarse en un mundo multipolar y que nosotros como región debíamos buscar la integración entre iguales, entre nosotros, y desde aquí, desde nuestra identidad, desde nuestra región, buscar tener una voz potente y una fortaleza que nos permita navegar en este mundo difícil, dominado por la financiarización y por la crisis económica. Compañeras, compañeros, felicitaciones, fuerza, vamos para adelante que saldremos adelante. Bien, ahí estaba entonces Jorge Tayana, ex canciller de la Argentina, senador, su mirada sobre lo que fue ese proceso de Mar del Plata, que él trabajó tanto. El testimonio de Jorge está en el libro que publicamos, Sindicatos, Movimientos Sociales y ONG en el No al ALCA. Una cosita que quiero contarles es que se puede disponer en un sitio web que es millondeteclas.com.ar, ahí en ebook, en formato ebook pueden tener este material. Y quiero darle ahora sí la palabra a quien nos está siguiendo desde Brasil, uno de los compañeros que nos siguen desde Brasil, Luis Dulci. Él estuvo muy vinculado al gobierno de Lula como ministro de la Secretaría General de Gobierno del expresidente Lula da Silva, alto dirigente también del Partido de los Trabajadores. Así que Luis Dulci, por favor, si puedes darnos tu testimonio, que te agradecemos muy especialmente desde Buenos Aires. Salir, te tenés que mutear, está en silencio tu micrófono. Ahí. Ah, sí, ahora sí. Estaba cerrado por el anfitrión. Ahora no. Buenas noches. Quería saludar fraternalmente a las entidades organizadoras de Seattle, a la mesa diretora de los trabajos y a todos los participantes. Agradeço a invitação para estar com vocês numa atividade que considero muito relevante e pertinente também para nossos países e nossos pueblos. E, se me permitem, quisiera, antes de falar do tema, propriamente, recordar também, como vocês já lo hicieron, o queridíssimo companheiro Kjeld Jacobsen, que nasceu em la Dinamarca e vino ao Brasil com 8 anos e se tornou com buenas características dinamarquesas de pontualidade, de rigor intelectual, de
mas se tornou um brasileiro típico e queridíssimo entre nós outros, como sindicalista, como intelectual, como dirigente de partido, e nos deixou, não? Há pouco. Muito amigo, personal, entranhable. Bueno, eu creio que em qualquer contexto histórico seria muito importante e necessário fazer o que vocês estão fazendo hoje e que outros deveriam estar fazendo também. Espero que lo hagan, ¿no? Que é comemorar os 15 anos da vitória contra o Arca. Mas em esse momento da vida de Sudamérica, de América do Sul, de América Latina, eu creio que é aún mais importante, porque não quero, obviamente, repetir coisas que o presidente Lula vai dizer em sua mensagem, mas há experiências práticas, lições da história muito importantes em aquele episódio, não só como consideração propriamente histórica, mas pensando em os retos de nossos países hoje e em los próximos anos, em el próximo período, ¿no? Eu não quero repetir as ponências muito buenas e substantivas, abrangentes que já foram hechas. Não quero e não puedo antecipar algumas considerações que me pareceram muito sugestivas que o companheiro Lula hizo em sua mensagem, que será compartido em alguns minutos, né, com todos os participantes. Por isso, tentarei, se me permitem, contribuir brevemente em esse ato com um testemunho mais personal sobre a relação entre Néstor Kirchner, Hugo Chávez e Lula, sobretudo, né, que principalmente a partir de los acontecimentos memoráveis, né, de Mar del Plata. Eu tive lá o privilégio, digamos, de acompanhar Lula. Estávamos juntos o nosso canciller em aquela ocasião, Celso Amorim, o companheiro já falecido também, Marco Aurélio Garcia. Os três acompanhávamos sempre Lula em suas reuniões de cumbres, encontros bilaterais de chefes de Estado, sobretudo em América Latina. E pudimos verificar que as relações já eram muito boas quando esses três personagens, é claro que Tabaré teve um rol importante, Evo Morales pouco depois, não? Rafael Correa e tantos outros, não? Estou falando desses três porque meu testemunho é concretamente sobre eles e sobre uma evolução que nós outros percebimos em la compreensão de esses três líderes sobre a relação entre o político e o sindical e o social, que também foi um processo, não? Já a partir de la cumbre, né, ou de las cumbres de Mar del Plata, pudimos perceber que se incrementou fortemente a relação desses três líderes, em lo político e em lo personal. Muita afinidade política e muita amistad personal, lo que, em minha opinião, não é secundário, está lejos de ser secundário em la política, não? A partir de aí, me parece, não sei se é linguagem popular em Argentina, mas os três passaram a tocar de ouído. Assim, a confiança entre eles cresceu muito. E também não é uma coisa de menor, porque em nossos países, sobretudo em Argentina e em Brasil, existiam setores interessados em dificultar as relações. Setores, a vezes, muito próximos de los mandatários, muito próximos de los presidentes, porque eram governos amplos e tudo, que pensavam, tinham aquela visão que uma relação que
que cada uno de nuestros países podía tener y debía tener una relación privilegiada con los Estados Unidos. ¿No? Todos pensavam que podiam ter, uma coisa um pouco irônica, assim, mas e havia muitas notícias, nós outros dissemos em Brasil, plantadas na prensa, tentando criar dificuldades de relacionamento entre Kirchner e Lula, entre Lula e Chaves, e assim por diante, falsas contradições, né? Dificuldades, como se cada um desses três tuviera uma posição crítica sobre a linha de los outros dois. Então, que em Mar del Plata, porque os três sabiam que as decisões tomadas aí eram graves, eram arriscadas, eram muito ousadas, se diz? Não sei se... Não era uma coisa descontada. Não, ao contrário. Como vocês sabem, o acordo, o tratado estava já negociado. Não havia praticamente mais nada que negociar. O que faltava era assinar, firmar o tratado. Eu acompanhei Lula na transição entre sua vitória eleitoral e a toma de possessão, em um encontro com Fernando Henrique Cardoso. E Cardoso apresentava algumas situações, problemas econômicos, a necessidade de firmar um acordo com o Fundo Monetário, certo? E disse a Lula, quanto à ALCA, você não terá dificuldade porque nós já hicimos as negociações. Está pronto para firmar. E a presidência da ALCA, que era rotativa, em aquele período era dos Estados Unidos e Brasil. Então, não era uma situação fácil. Em Brasil, a pressão da Rede Globo, dos meios de comunicação, incluso mais ao centro, era brutal. Não se podia cambiar nada, e seria uma posição sectária, intolerante, puramente ideológica, não firmar o tratado. Em Argentina também, não? A pressão, como vocês já apresentaram aí, era... Venezuela é uma outra situação, não? Em Uruguai também. Havia muita pressão empresarial em Uruguai para que o tratado fosse firmado, não? Bueno, o testemunho que eu queria dar era sobre a questão da relação entre os jefes de Estado e o movimento sindical. Hugo Chávez tinha celos, porque vocês se recordam, né, que o golpe contra Chávez teve a participação de sindicalistas. Havia um sindicalismo conservador, muito conservador. Eu conosco bem isso porque he sido sindicalista também. O sindicalismo venezuelano, não todo, mas uma grande parte, era muito conservador e financiado diretamente pelos Estados Unidos. Sindicalistas importantes em Venezuela participaram da tentativa daquele golpe de Estado contra Chávez. Né? Então, Chávez teria um pouco de receio. E as ONGs venezuelanas, havia ONGs muito boas, mas outras também muito conservadoras. Então, não era da experiência personal de Chávez. Né? Lula, ao contrário, com o movimento sindical, tinha uma relação vino do sindicalismo, né? Uma relação de confiança, de carinho, e invitava ao palácio os dirigentes sindicais aos domingos para ver partidos de futebol e conversar sobre política. Para Lula, charlas com o movimento sindical foram no passado e seguem sendo parte de seu entorno personal, de sua vida personal, etc. Familiar, seus amigos. E Néstor Kirchner, com seu estilo um pouco menos enfático assim, mas tinha uma posição mais aberta. Os dois, Kirchner e Lula, sobretudo em relação ao movimento sindical.
mas também tinham alguns recelos em relação às ONGs, por exemplo, algumas das organizações não governamentais. Em el Brasil, durante os governos neoliberais que antecederam a Lula, tivemos cambio de legislação sobre as organizações não governamentais que favoreceu que as empresas criassem suas próprias ONGs. Então, temos hasta hoje ONGs autônomas criadas por pessoas ou grupos da sociedade civil, mas temos muitas ONGs que gozam dos mesmos direitos e tudo, que são braços de grandes haciendas e incluso de bancos, de los mais grandes bancos privados brasileiros. Então, Lula, com o movimento sindical, tinha uma abertura total. Com as ONGs, construía e tudo. Mas eu queria dizer que o processo das cumbres populares, o processo das articulações sindicais, e sobre isso Lula habla em sua mensagem, consolidou muito, hizo evolucionar muito a opinião, eu creio que de esses três líderes, sobre o rol, não apenas reivindicatório do movimento sindical, mas sobre o rol político. Eu me recuerdo de uma charla de Lula com Chávez, e depois fomos a almoçar com Lula, Celso Amorim e eu, onde falávamos de aquele famoso tripé, de aquele triângulo clássico dos partidos de tradição, digamos, de terceira internacional, que era o partido em la cúpula, os sindicatos em el medio e as demais organizações populares de barrio e tudo em la base. E a tradição europeia, que nós conhecemos bem, vocês também, que muitas organizações sindicais eram meros braços dos partidos. As organizações sindicais não eram consideradas como sujeitos políticos, mas sujeitos reivindicatórios. Em el Brasil se dizia, os sindicatos hablam com o ministro do Trabalho, não com o presidente da República. Os empresários hablam com o presidente porque vão discutir a política econômica, a estratégia internacional. Os trabalhadores deviam falar com o ministro do Trabalho porque vão discutir salário mínimo. Era pouco esquematicamente essa a visão. E nós outros vimos crescer gradativamente a partir de Mar del Plata, mas depois com a criação de Unasur, com a criação de CELAC, e começou a haver cumbres paralelas, cumbres sindicais e populares, em las mesmas datas, e depois os representantes das cumbres sindicais e populares eram invitados a las cumbres de los jefes de Estado para falar de suas conclusões sobre os temas de las cumbres de los governantes. E isso não é uma coisa simples. Traduzia uma percepção de que, como disseram vários companheiros, que sem a mobilização política, não apenas reivindicatória, reivindicações materiais, sem a mobilização política de los sindicatos argentinos, sobretudo CTA, uruguaios, PIT-CNT, também da CUT brasileira e de outros países, e sim, uma coisa importantíssima, em minha opinião, sim uma aliança do movimento sindical com outras organizações sociais e populares, superando, como disse Pedro, nosso querido amigo Pedro, também uma visão pouco de arriba, abaixo dos sindicatos com outros movimentos, compreendendo que não só os sindicatos representam, há outras formas de representação campesina, feminista, de igualdade racial, ambiental, etc. Então, nós outros, era esse testemunho que eu queria dar. Nós outros, Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia, eu mesmo, vimos essa evolução, essa percepção da qualidade política do movimento sindical e dos movimentos sociais. Para Chávez, em certos momentos, Chávez tinha uma grande
admiración por los movimientos campesinos, mas como eu dije, baseado em sua experiência negativa em Venezuela, um recelo, assim, uma cautela com o movimento sindical urbano, etc. Né? E depois não. A coisa cambiou em sentido oposto. Né? Cada vez que Chávez visitava um país, incluía em agenda, em sua agenda de chefe de Estado, encontro com organizações sindicais e sociais. Lula também, e Kirchner também. Né? E passou a ser muito mais natural que as grandes confederações sindicais solicitassem aos chefes de Estado que visitavam um país uma agenda que era eminentemente política. Né? Quando Kirchner esteve em Brasília a primeira vez como presidente da nação, a CUT solicitou um encontro com ele, com outras confederações, e o encontro não foi reivindicatório, foi sobre Argentina, Brasil, sobre Sudamérica, sobre América Latina e sobre a presença de nossa região em el mundo, em el cenário global. E depois traduções em el G20, né? Em outras coisas, em votações importantíssimas em las Nações Unidas, né? Em la oposição de nossos países à invasão de Iraque, enfim, tantas coisas mais, né? Então, eu queria dizer que esse aspecto do livro me interessou profundamente. E me parece que em essa retomada que assistimos hoje, né, em alguns países, como em Argentina e Bolívia, já com a reconquista dos governos nacionais, em outros, com mobilizações populares extraordinárias, né, como Chile, não houve a reconquista do governo nacional, todavia, mas esse câmbio de constituição pode ser uma coisa tão estrutural, tão revolucionária, e quizás até mais, aún mais, que o câmbio de governo, não? E em Brasil também, estamos em um momento de resistência, difícil e tudo, mas sobre isso Lula vai dar uma pequena palavra em sua mensagem. Eu queria, portanto, agradecer de novo a vocês, a meu amigo Pedro, a vários outros que estão nessa sala, que foram de uma grande solidariedade com nós outros, em defesa da democracia brasileira e da libertação de Lula. Né? Nós outros não vamos olvidar jamais o trabalho que vocês fizeram, cada um, que é o movimento sindical argentino, isso, sobretudo a CTA, né? Mas também os partidos progressistas, em aquele momento difícil do governo Macri. Então, eu falei, com isso termino, falei ayer por outro motivo com o presidente nacional da CUT, Sérgio Nome, proponendo a ele que se hiciera em janeiro, em enero, né, uma atividade semelhante a essa de vocês, em São Paulo, que a CUT e outras entidades, fundações, etc. Me parece que não é uma coisa só para comemorar uma fecha, é um processo, quizás a mais grande vitória de nosso continente histórica, como dijo não sei quem, creio que Ariel, não? Desde a luta por la independência, quizás. Então, é muito importante. Há questões conexas, como o acordo com a União Europeia, não é a mesma coisa, mas tem analogias. Então, que o Brasil consiga copiar, não? Imitar esta boa experiência de vocês, haciendo e invitando, incluso, alguns de vocês para que venham a participar com nós outros, não? Com outras confederações sindicais, não só com a CUT, com vários partidos de esquerda. Muitas graças por la invitação, que é um honor para mim, e me congratulo muito com o livro, não? E espero que depois, eu sou da época dos livros gráficos,
los libros explícitamente electrónicos me da un poco de más. Entonces, muchas gracias, gracias por todo, ¿no? Y otras cosas, naturalmente, Lula va a decir en su mensaje. Gracias. Gracias Luis. Bueno, escuchábamos a Luis Dulci, como les decíamos, fue ministro de la Secretaría General del Gobierno de Lula, una figura clave en las negociaciones que se llevaron adelante en Mar del Plata. Estamos viendo muy activo el chat, Juan González de ATE, Norma Díaz, a quien ya mencioné, Silvia Portela, muchos compañeros siguiéndonos. Y nos quedan 2 videitos más que ya están grabados antes del mensaje del presidente Lula. Quiero presentar primero a un mensaje que nos envía Beverly King. Beverly es militante de Jubileo Sur y Diálogo 2000. Es uno de los movimientos sociales que participó muy activamente en toda la construcción previa al no al ALCA, en el no al ALCA, y continuaron luchando sobre todo con una temática clave de la región, que es la deuda externa. Y luego vamos a escuchar a un historiador, pero primero entonces la compañera Beverly King. Bueno, reflexionar sobre Mar del Plata, sobre la lucha contra el ALCA, siempre es un gusto, ¿no? Porque ese logro, ese tremendo logro que fue mandar el ALCA al carajo en 2005 en Mar del Plata, nos tiene que seguir dando lecciones, aprendizajes para todos. Y creo que para nosotros siempre el aprendizaje más importante de esa campaña fue eso, la campaña. 5 años de organización, de movilización para llegar a Mar del Plata. Y el eje central de esa campaña continental contra el ALCA fue la decisión de realizar consultas populares en todos los países. Consultas populares que teníamos una pregunta en común, y la libertad a todas las organizaciones, a todos los países, de organizar la consulta y sus ejes en cada país como pudiera. Aquí en Argentina, cuando hicimos la consulta en noviembre de 2003, tuvimos 3 preguntas sobre el ALCA, la deuda y la militarización, integrando en ese sentido, digamos, problemáticas comunes y preocupaciones comunes de todo el movimiento social. Fue importantísimo el trabajo, el esfuerzo. Aquí votamos 2,5 millones de personas, así en una campaña totalmente autogestionada, totalmente autónoma, totalmente autofinanciado, o sea, en un momento que realmente fue un encontrarnos en nuestra diversidad y construir juntos, aquí en el país y en el marco de una construcción colectiva a nivel continental, que es lo que nos dio mucha fuerza para la acción aquí mismo dentro del país. Y creo que en este momento necesitamos pensar y seguir buscando los ejes y las posibilidades de avanzar en una acción similar en nuestro continente. La situación es muy diferente. Las necesidades, podemos decir, incluso son mucho mayores. La concentración de la riqueza que ha crecido en estos 15 años en nuestro continente, en el mundo, la desigualdad que surge como reflejo de eso, significa mucho más hambre, mucho más desempleo, mucho más incertidumbre, que la pandemia sin duda ha puesto en evidencia. Pero creo que por eso mismo es un momento para avanzar en este camino. Lo venimos conversando en el movimiento aquí contra la deuda, por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Ese sin duda es uno de los ejes que nos sigue uniendo en toda América Latina. El FMI ha vuelto con enorme fuerza en estos últimos años. La defensa del agua, de los derechos de los pueblos frente al extractivismo es otro eje que nos une. Y sin duda la búsqueda de, si se quiere, una renta básica universal, o sea, un piso de dignidad para todos y todos. Son ejes que nos unen en toda la región y tienen que ser ejes que nos permiten construir colectivamente ese porvenir, ese horizonte que necesitamos de dignidad de derechos.
Bueno, Beverly King de Jubileo Sur, siguen llegando los saludos. Quiero hacerlo con Antonio Cartañá, que fue el primer ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, que está presente también, ahí lo veo siguiendo el Zoom. Nos queda el último video de saludo, antes de los saludos finales y el mensaje del expresidente Lula. Quiero presentar ahora al del historiador Waldo Ansaldi. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y uno de los latinoamericanistas más importantes que tiene la Argentina, con muchas publicaciones. Waldo Ansaldi escribe en esta segunda edición del libro y también nos dejó su testimonio para esta presentación del libro No al ALCA. Bienvenidos a la presentación de este libro necesario. Necesario porque, a pesar de que la urgencia de estos días es la lucha contra el COVID-19, ella no debe hacernos olvidar las cuestiones estratégicas que siguen estando presentes y pendientes en las sociedades y en los pueblos latinoamericanos. El libro conmemora no solo 15 años del grito de no al ALCA en aquella célebre reunión en Mar del Plata, sino que al mismo tiempo invita a continuar reflexionando y a continuar luchando por la unidad latinoamericana y no por la integración latinoamericana, que son dos cosas completamente diferentes. Esta lucha por la unidad latinoamericana, adopte la forma que finalmente tendrá que adoptar, Confederación de Naciones, Confederación de Estados, Comunidad de Naciones, Estado supranacional o lo que fuere, importa menos ahora. Lo que interesa es situar esta lucha en una perspectiva que no es de la historia reciente, sino que tiene ya una considerable antigüedad que supera los 2 siglos, puesto que el primero de los proyectos orgánicos formales de unidad latinoamericana fue presentado por Francisco de Miranda, el precursor de la independencia, en la última década del siglo XVIII. Y durante el siglo XIX se sucedió una serie importante de proyectos, de los cuales el más conocido, pero no el más elaborado, fue el de Simón Bolívar. Y hay que pensar y recuperar los proyectos de Juan Bautista Alberdi, pero sobre todo los del chileno Francisco Bilbao y el colombiano José María Torres Caicedo, los creadores de la expresión América Latina, que en la década de 1860 presentaron sendos proyectos de unidad latinoamericana en los cuales hay una serie de propuestas que todavía hoy, salvando todas las distancias que devienen de tan largo periodo que ha transcurrido desde entonces hasta hoy, pero que tienen una notable vigencia, como por ejemplo la creación de unas únicas fuerzas armadas, un único sistema de medidas, un único sistema de correos, una única moneda, un único banco, una universidad para formar a los latinoamericanos en América Latina, entre otras proposiciones que revelan la notable agudeza con que ambos pensadores proyectaron la unidad latinoamericana en un momento en el que todavía la lucha contra el imperialismo norteamericano, pronto a aparecer, no tenía la vigencia que tiene hoy, pero que Torres Caicedo y Bilbao, sobre todo Bilbao, advirtieron claramente. En ese sentido, el libro es una invitación a pensar y a reflexionar el proyecto de la unidad latinoamericana, que no será realidad mientras no sea asumida por los pueblos. Es cierto que los gobiernos y los estados son quienes finalmente han de concretarla, pero no habrá efectiva unidad latinoamericana si no es en primer lugar unidad de los pueblos. Espero que disfruten de la lectura de este libro y que el mismo nos invite a seguir reflexionando y sobre todo a seguir combatiendo por la unidad latinoamericana. Gracias.
Bueno, ahí estaba entonces el testimonio de Waldo Ansaldi, historiador latinoamericanista, que como les decía forma parte de los testimonios que agregamos para esta segunda edición del libro. Y vamos a llegar al cierre, tenemos todavía algunos saludos finales, pero sobre todo queremos pasar ahora la carta que nos mandara tan amablemente el compañero Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. Él envió una carta con su firma apoyando esta iniciativa. Lula tiene un testimonio también en el libro que recogimos en San Pablo cuando viajamos con Pedro Guasiesco y otros compañeros a uno de los últimos congresos de la CUT durante todavía el gobierno de Dilma Rousseff. La carta la vamos a mostrar y la va a leer una querida compañera, periodista, integrante del Internacional Progresista, escritora, Thelma Luzani, que entonces va a ser quien lea la carta que nos enviara el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Queridos compañeros y compañeras, quiero saludar inicialmente la realización de este seminario internacional tan importante y representativo. Felicito a las entidades promotoras, especialmente a la FETIA y a la CTA, y a todas las lideranzas participantes, tanto de nuestra querida Argentina como de otros países hermanos del continente. Felicito efusivamente a los autores y autoras de este libro que hoy se está relanzando con nuevas y actualizadas contribuciones y que seguramente serán muy útiles para nuestra reflexión y acción transformadora. Entre otros temas de gran interés, el libro trae un lúcido testimonio de nuestro recordado compañero Kjell Jacobsen, quien falleció el pasado 5 de diciembre. Kjell, además de ser una persona excepcional, íntegro, generoso y fraterno, fue también un sindicalista e intelectual de primer nivel que durante 40 años defendió con entusiasmo la democracia y la justicia social en Brasil y en América Latina. La realización de este seminario y el relanzamiento del libro sobre el ALCA no podían ser más oportunos. Creo que los memorables acontecimientos de Mar del Plata, el 5 de noviembre de 2005, constituyen uno de los episodios cruciales en la historia de la lucha por la soberanía y el desarrollo compartido de nuestro continente. En Mar del Plata hicimos un movimiento doble de resistencia y afirmación. Rechazamos un tratado profundamente dañino para nuestros pueblos y al mismo tiempo lanzamos las bases para una nueva relación autónoma y cooperativa entre los países de América del Sur y de toda América Latina. Más que eso, apuntamos en dirección de una nueva y creativa participación de nuestro continente en el escenario global. Ustedes recordarán que el Tratado del ALCA ya había sido negociado totalmente por los gobiernos neoliberales y antipopulares de nuestros países y estaba listo para ser firmado. Con el pretexto de favorecer la integración comercial, el tratado preveía una verdadera anexión económica y política de nuestros países a los Estados Unidos. En la práctica, confiscaba nuestra soberanía comercial y nos quitaba toda autonomía en lo relacionado a inversiones, servicios, compras gubernamentales y propiedad intelectual. Hasta las controversias comerciales y económicas iban a ser decididas por tribunales supranacionales bajo la tutela de Estados Unidos. Y ese tratado no podía ser aceptado y fue rechazado. A partir de ahí, nos empeñamos colectivamente en el rescate del Mercosur, en la construcción de UNASUR y de la CELAC, en el avance de las relaciones políticas, económicas y comerciales entre nuestros países. Dimos pasos importantes en el camino de una verdadera integración y del desarrollo regional. En esa victoria contra el ALCA, los gobernantes de la región, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, Evo Morales, entre varios otros, tuvieron sin duda un papel fundamental.
Yo me siento orgulloso de haber sido parte de ese grupo de gobernantes comprometidos con los derechos y la emancipación de nuestros pueblos. Pero el papel de los sindicatos, de los movimientos sociales y de las ONGs democráticas no fueron menos fundamentales. Las grandes organizaciones sindicales de nuestros países, permítanme citar a título de ejemplo la CTA de Argentina o el PIT-CNT uruguayo o la CUT brasileña, fueron decisivas en el combate al Tratado del ALCA. Sin la creciente movilización de los sindicatos que supieron aliarse a los movimientos campesinos, indígenas, de mujeres, de jóvenes, creando una vasta movilización popular en el continente, los jefes de Estado progresistas no hubieran tenido la sustentación necesaria para oponerse a la firma del acuerdo. Lo que hizo posible el no al ALCA fue justamente la suma de la voluntad sindical y social con la firme disposición de los gobernantes progresistas que lograron atraer también a otros presidentes de posiciones menos avanzadas. Aquellos fueron años de muchas conquistas, a pesar de que no logramos avanzar todo lo que nos hubiera gustado en una efectiva integración regional. Podríamos y deberíamos haber sido más osados en la integración productiva, social, científica, cultural. Unida, nuestra región tiene mucho mayor peso en el mundo y tiene condiciones de defender mejor sus legítimos intereses. No obstante, aún no habiendo hecho todo lo que se precisaba, América Latina pasó de tener un nuevo protagonismo en el mundo. Y no tengamos dudas de que eso incomodó mucho a nuestros adversarios nacionales y externos. Y fue una de las causas de la violenta contraofensiva neoliberal y autoritaria que se abatió sobre muchos de nuestros países de América Latina. En los últimos años, varias de estas conquistas fueron destruidas e importantes avances fueron anulados. Pero nosotros, que vivimos el sombrío ciclo histórico de las dictaduras, sabemos que la lucha transformadora tiene altos y bajos, que es preciso resistir y acumular fuerzas para que nuestra región pueda nuevamente recorrer los caminos de la soberanía, la democracia y el progreso social. En algunos países las perspectivas hoy ya son mejores, inclusive con la reconquista de gobiernos nacionales. En otros, las movilizaciones populares crecen cada día. Somos, por vocación y por destino, luchadores sociales, y la vida nos enseñó que no podemos desistir de nuestros valores ni de nuestras causas. Reflexionar sobre la batalla victoriosa contra el ALCA es parte de ese esfuerzo de reacumulación de fuerzas. Hay importantes lecciones que extraer de aquel episodio. Por eso reitero mis felicitaciones a todos ustedes que realizarán sin duda un bello y fecundo seminario. Un gran abrazo del compañero Lula, expresidente de la República Federativa de Brasil. Bueno, ahí estaba entonces la carta de Lula da Silva, expresidente de Brasil, como un cierre excelente para esta actividad. Tenemos el saludo de Mario Seco. Quiero decir que la carta, les recuerdo, la leyó recién la compañera periodista, escritora Telma Luzzani. También que nos siguen saludando de compañeros de Mercedes, de Corrientes, de 3 de Febrero, de Río Negro. Está presente también el ex jefe intendente de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Bueno, a los demás participantes ya los he mencionado. Y tenemos como cierre ahora un mensaje que nos va a dar, está escuchando Mario Seco, presidente del Frente Grande, intendente de Ensenada, aquí en la provincia de Buenos Aires, ha seguido toda esta actividad y quiere decirnos unas palabras como cierre de esta actividad de presentación del libro Sindicatos, Movimientos Sociales y ONG en el no al ALCA a 15 años de una resistencia victoriosa. Mario, por favor.
Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, ¿no? La verdad que una linda jornada. Aplaudir este trabajo que han hecho, que es importante, muy importante. Y hacer una reflexión también de todo lo que se habló y de todas las verdades que fueron diciendo cada uno de los compañeros y compañeras. Yo a veces creo de que el ALCA fue una consecuencia de lucha, no fue una casualidad. Veníamos cada país luchando para esperar su presidente, como nosotros esperábamos que llegara un Néstor Kirchner. No lo sabíamos, pero luchábamos incansablemente, ¿no? Los sindicatos, ¿no? La CTA por un lado, hermanado con el MTA, o sea, el MTA era parte de la CGT, estaba una parte de la CGT que bancaba el liberalismo, y otra parte que éramos nosotros la CGT, que empujábamos y hacíamos nuestras luchas territoriales y también nuestras luchas nacionales en la Argentina. Así fue la marcha federal, el argentinazo, el paro y medio, la marcha los jueves a la Cámara de Diputados. Hubieron muchas luchas y muchas actividades que junto con los movimientos sociales había una orgánica de año tras año de ir avanzando y que cada vez eso iba tomando más vuelo. Por eso yo siempre digo, la llegada de Néstor era coronar ese clamor que había desde abajo para tener un presidente que pensara parecido a los que estábamos luchando contra un Menem, contra un De la Rúa, contra gobiernos liberales que realmente dañaban tremendamente al pueblo argentino en esos entonces. Y la verdad que yo creo que lo del ALCA fue consecuencia de los países que se animaron a participar y a hacer una estrategia en común. Y nuestro país, cuando llegó el ALCA, tuvo un protagonismo importante de movilización, como decían algunos compañeros. Se movieron 44.000 compañeras y compañeros a Mar del Plata. Fue una cruzada extraordinaria. Así como decía Ariel, los trenes que salían de las distintas ciudades para llegar a Mar del Plata, muchos de nosotros teníamos la responsabilidad de la columna de colectivos, que hacía más de 450 kilómetros para llegar con todos los colectivos. Era impresionante la cantidad de colectivos que iban. Es más, yo no sé si algunos, que los que fueron en colectivos se acordarán, nos cerraron los 450 kilómetros, nos apagaron todas las ciudades que atravesábamos para llegar a Mar del Plata, cerraron todas las estaciones de servicio, restaurantes, kioscos, no había nada, nunca vi algo igual. Porque pasaba toda la columna que salíamos de noche y viajábamos toda la noche para llegar a la mañana a Mar del Plata, cientos y cientos de colectivos, que fue algo extraordinario, ¿no? Digo, bueno, eso era una consecuencia, como decimos nosotros, no fue una casualidad que un día nos levantábamos y teníamos ganas de ir al Estadio Mundialista para dar ese apoyo del ALCA al carajo. Digo, eso fue de esa hermandad que hacíamos los trabajadores y que se replicaba en todos los países y que pudimos hacerlo, ¿no? La verdad que fue algo extraordinario. Por eso yo digo, el ALCA fue una consecuencia de lucha, no fue una casualidad. Y después vivimos eso que fue extraordinario. La verdad que, miren, yo venía del movimiento obrero, la verdad que fui el único intendente que convocó al ALCA, porque ya llevaba un año y medio de ser intendente en Ensenada. Incluso la organización me ayudó también a costear todos los colectivos, porque en aquel momento no tenía espalda económica, y la verdad que me ayudaron para llevar toda la gente. Y vivimos esa marcha por la ciudad de Mar del Plata, esa columna extraordinaria que se firmaba de los edificios, y también después la llegada al Estadio Mundialista, que ustedes saben muy bien que eso no se llena con 2.000, 3.000, 4.000 personas como cualquier acto. Había que llenarlo, no solamente se llenaron las tribunas, sino se llenó el estadio. Y había un país que estaba decidido a pelear.
y la verdad que Néstor sabía que tenía esa vanguardia, que Néstor tomaba posesiones, que alimentaba esa vanguardia de luchadoras y luchadores que realmente fue extraordinario. Entonces, la llegada del Néstor nos da un oxígeno tremendo, ¿no? Sus políticas nos da un oxígeno tremendo. Nosotros que creemos en la hermandad latinoamericana, Néstor venía a darnos ese oxígeno que realmente alimentaba profundamente la ansiedad que nosotros teníamos, los luchadores argentinos teníamos, ¿no? Y la verdad que después, a ver, cuando veíamos el estadio lleno, nos emocionaba. Lo habíamos logrado, habíamos preparado el acto para que lo cierre Lula, ¿no? Digo, me acuerdo que esa noche que viajaba había mucha lluvia, estábamos todos empapados, y sin embargo las ganas de participar fue algo que realmente quedará en el corazón de todos los que participamos. Y la verdad, digo, a ver, uno que estuvo ahí en el escenario al lado de Hugo Chávez, digo, fue muy bueno. Fue algo espectacular, ¿no? Digo, la verdad, y qué jugada los presidentes, qué decidido todos estos presidentes que ustedes nombraron, qué decidido a jugar, ¿no? Algo que pasó en Latinoamérica que realmente nos llena de orgullo. Nosotros bancando a nuestros Néstor, ahí lo escuchaba a Dulce que hablaba de Lula, ¿no? Y cada uno, ¿no? de los que acompañaron a su presidente para lograr esto en Latinoamérica, ¿no? Qué fuerte lo que hicieron nuestros presidentes, cómo coronaba la lucha de los pueblos, ¿no? De los pueblos populares, ¿no? Digo, bueno, yo creo que ahora se viene otra pelea. La Argentina dio un fuerte, vamos a decir, paso, ¿no? Y creo que, digo, en poco tiempo los argentinos volvimos a tomar la posta, ¿no? Después, vamos a decir, de un Macri, de un Sabandija que llegó prometiendo pobreza cero y todo eso, lo único que hizo saquear al pueblo argentino. Bueno, rápidamente, democráticamente los echamos, no como ellos que hacen golpes de Estado y se mandan sus barbaridades en Latinoamérica, porque todos tienen el mismo molde de la Embajada de Estados Unidos, de todo eso que ellos arman y que van educando y profesionalizando a la derecha para que haga esos golpes como se vio en Bolivia, como se vio en Ecuador, como se vio en Brasil, ¿no? Digo, bueno, contra eso nos tenemos que organizar cada vez más, la lucha continúa, esto no termina acá. Digo, y este trabajo hace una ilustración muy fuerte, muy importante, para dejar testimonio de lo que somos capaces, unidos y organizados. Como decimos siempre, triunfaremos, compañeras y compañeros. ¿No? Digo, y nada, y terminar porque digo, ya se nos va el tiempo. Libertad a los presos políticos, como decimos siempre en nuestro partido, en la responsabilidad que tenemos. Libertad a los presos políticos, ¿no? Que es algo que tenemos que seguir avanzando. Bueno, nada, un gran abrazo desde acá de Ensenada, de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, digo, para todos, a seguir luchando, ¿no? Es el legado que nos han dejado muchos compañeros que ya no están entre nosotros, que eran grandes luchadores, y que nosotros tomamos esa aposta, y que sin ningún lugar a dudas, después de nosotros hay vida, porque se preparan miles y miles de jóvenes que aprendieron de toda la lucha de grandes dirigentes en los distintos países. Así que yo feliz de que después de nosotros se prepara una juventud tremenda, hermosa, para tener continuidad en las décadas que vienen, de darle pelea al liberalismo. El liberalismo siempre menospreció la capacidad que teníamos los trabajadores de organizarnos. Bueno, ya se van comiendo unas cuantas. Así que la verdad que un gran abrazo a todas y a todos los compañeros. Bueno, gracias Mario, presidente del Frente Grande, Mario Seco. Con esto cerramos esta presentación. Estábamos viendo así, pispeando un poquito el chat, hay mensajes desde Canadá,
dijimos que también hubo mensajes de Río Negro, es decir, que desde Norteamérica hasta la Patagonia se recreó la alianza social continental que frenó el ALCA, ¿no? Cerramos esta presentación del libro de los trabajadores contra el ALCA, los sindicatos, movimientos sociales y ONG en el No al ALCA, sus 15 años de esa gesta. Y Pedro, te cedo la palabra para que hagas el cierre de esta mesa. No, sí, gracias, Néstor. La verdad que estás cumpliendo el trabajo con Crece y eso implica nuevos desafíos. Vamos a tomar el desafío que nos hizo Luis, vamos a traducir el libro al portugués para tenerlo preparado para cuando ese convite, como se dice en portugués, esté. Vamos a implementarlo porque mientras estábamos acá surgen algunas perlitas. Eduardo acá me estaba diciendo que él tiene esos acuerdos secretos. Los tiene guardados, escondidos en un cajón, así que se lo vamos a pedir para compilarlo y poder también ser parte de este trabajo junto con el trabajo de Enrique Erceo. Y esto, como la lucha de los pueblos, que es un proceso que no tiene principio y tampoco tiene fin, este libro va a ser igual, va a seguir creciendo, se va a seguir incrementando, se van a sumar experiencias y recuerdo que para que esta batalla se pudiera dar como positiva, para que pudimos haber triunfado, lo que pasó fue que nos pudimos unir todo el movimiento sindical desde Alaska a Tierra del Fuego. Tuvo la CLC, la FECIO, el movimiento sindical mexicano, toda América Latina, la CUT como ejemplo, el PIC-CNT, la CTA, la CGT, no nos olvidemos de ninguno porque todos estuvieron presentes. Las ONG, los movimientos feministas, los movimientos de los pueblos originarios, los movimientos ambientalistas, diferentes ayuda y colaboración desde los lugares más recónditos de la tierra. Hasta recibimos el apoyo de un grupo de compañeros de Suiza que de su bolsillo, de un sindicato muy pequeño, nos enviaron una donación para que pudiéramos llevar adelante las actividades. De los compañeros nórdicos, los alemanes, de España, el papel de Comisiones Obreras, la CGT, la CGT de Francia. O sea, fue una gesta maravillosa, basada en la unidad, en la articulación, en la complementación. Esta batalla se pudo ganar porque también estuvimos unidos al pueblo de América del Norte, de América Latina, y todos luchando contra la idea del imperio que quería imponernos sus condiciones. Esto fue el resultado y va a continuar, va a ser un libro que va a continuar creciendo. Gracias, gracias a todas y a todos.